Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal del Botanero 123, donde analizamos y comparamos los mejores personajes, equipos y gears del juego de Injustice. Pues bien, hoy toca hacer otro análisis profundo que me andaban pidiendo en el canal sobre este Batman de Flashpoint, uno de los personajes más queridos en este juego. Pues bien, pasemos con la tabla general, donde vemos que este Batman se encuentra en primer lugar cuando se trata de ataque y se encuentra en tercer lugar cuando se trata de vida, descartando empates. Y hablando de ataque y de vida, pasemos con la tabla de evolución, donde vemos que este personaje con el nivel 60, la promoción X y los Star Labs va a terminar con un ataque de 99.000 y una vida de 174.000. Eso es algo bastante bueno. Por cierto, te dejo el video de cómo repetir la ascensión acá arriba para que lo veas. Pasemos con los ataques básicos, donde vemos que en este caso el combo básico principal va a causar más daño porque va a dar un total de 15% y este porcentaje está basado en el daño de este personaje. Eso nos quiere decir que va a haber un total de 14.926 de daño con todo y combo. Pasemos con la parte de la pasiva, donde vemos que pues va a tener la justicia oscura, donde nos dice que los personajes Flashpoint en equipo de Batman pueden infligir daño crítico aumentado. Eso es algo bastante bueno, y esto en el campo de batalla se va a reflejar con una luz roja alrededor del torso de Batman, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esa es la forma en la que se activa. Y también tenemos la otra, donde nos dice que los ataques especiales de Batman van a extinguir los efectos de curación del enemigo. Eso es algo bastante bueno. Más adelante les diré cómo sacarle el jugo a ese limón para tus cacahuates mixtos. Por mientras, hablemos de la parte de los especiales, donde vamos a ver la jugabilidad o el minijuego que consiste en cada especial. Cuando se trata del especial 1, únicamente va a ser atinarle en la mera diana para conseguir el 100% o el 200% de su ataque. Como vemos, va a tener un daño máximo de 55.824. Y pues bueno, acá les tengo una pequeña muestra de cómo y en qué consiste el primer especial. Es bastante diferente a los demás Batman, debido a que este Batman ya es un poco más moderno. Ok, pues pasemos con el siguiente especial, que va a ser Sangre en mis manos. Va a ser un especial bastante bueno, donde también, al igual que el especial 1, tiene una posibilidad de aturdir, donde nos dice que Thomas Wayne castiga a su enemigo para traer de vuelta a su hijo. Pobre de este señor. Y pues como vemos en pantalla, el especial 2 va a consistir en dos minijuegos. Uno donde tienes que apretar rápidamente el circulito, y el otro únicamente tienes que apretarle en la mera diana para conseguir el 200%. Vemos que va a tener un daño máximo de 98.513. Eso es algo bastante bueno. Pasemos con la parte de recomendaciones de equipos, donde pues obviamente el equipo Flashpoint va a estar bastante recomendado, y también los personajes que aumenten el daño o daño básico, como este Superman de Hijo Rojo. Las ventajas de este personaje es que va a ser bastante bueno contra personajes que evadan especiales o que ralenticen el poder. También va lo mismo con los gears que evadan los especiales. Ignoren ese refresco de Jingle, ahí fue una botana quemada. En cuanto a las desventajas, tenemos a personajes que sean inmunes a crítico, como Green Lantern de Hijo Rojo, o bien todo el equipo Hijo Rojo. Y también va a estar Batman de Arkham Knight, que por cierto ya analizamos profundamente a ese personaje. Te dejo el video acá arriba para que lo vayas a ver. Y también van a haber gears que sean buenos con la defensa, como estos. No son los únicos, hay más, pero estos gears los usamos en el video del equipo Ninja. Te lo dejo también acá arriba para que lo veas. Los gears exclusivos de este personaje va a ser la capucha de Batman, el batitraje, el batimóvil militarizado y el casco de Batman Ninja. Son gears exclusivos, eso no quiere decir que sean buenos con este personaje, pero pues puede ayudar un poco.
Pasemos con la parte de los gears recomendados, en donde pues van a ser gears que aumenten el daño crítico. Ojo aquí, el daño crítico. Y pues los primeros 3 que vemos van a aumentar los ataques básicos bastante bueno. Y en la parte de la segunda fue algo que yo agregué, porque van a ser gears que aumenten el daño contra aturdimiento. Y no solamente eso, va a potenciar el especial 1, que también puede causar aturdimiento. Y si nosotros no tenemos otro especial, podemos lanzarle o darles unos buenos chicharronazos con salsa valentina para que esos golpes sean muy críticos. Como vemos en pantalla, el ataque básico con el remate final de este personaje sin ningún gear va a ser de 51.740. Si le agregamos todos los gears que potencien los ataques básicos, va a terminar causando un ataque final de 231.345. El especial 1 sin nada puede causar 244.785. Acá quiero mencionar algo: hice la prueba de agregar gears que aumenten la probabilidad de crítico, pero me encontré con que los números no aumentan bastante. Vean el cuarto punto, donde el especial 1 le agregué gears que aumenten la probabilidad de crítico y no aumentó bastante con el personaje sin ningún gear. Donde sí aumentó bastante fue en el especial 1, donde le agregué los cuchillos, la guadaña y el manto del destino, donde pues como vemos en la pantalla podemos llegar a causar hasta 1.000.000 de daño. Y no solamente eso, después de aplicar el especial pues vamos a aturdir a este enemigo y podemos darles ataques básicos que sean críticos, y eso lo va a derrotar muy fácil. También tengo que mencionar que este personaje es bastante bueno con los gears del guantelete de Azrael, como lo usa Junior el jugador. Un saludo para mi amigo hasta Panamá. Lo bueno de este gear es que pues va a regenerar la vida en relación al daño que tú causes, y pues puedes regenerar totalmente a un equipo de 0 a 100, y eso es algo bastante bueno. En cuanto a las curiosidades, tenemos que el remate final de este Batman de Flashpoint se va a parecer bastante al especial 2 de Batman de Arkham Origins. Y también este va a ser el único personaje de Batman que va a tener probabilidad de aturdir en los 2 especiales. También otra curiosidad que tenemos es que va a ser el único personaje Batman que va a tener 3 golpes como remate de combo. Y por último tenemos que el especial 2 de este Batman de Flashpoint y el especial 2 de Batman de Arkham Knight es parecido, debido a que pues el daño que cause este especial no va a ser transferible al siguiente oponente, al menos que el primer golpe cause un KO. Si no es así, pues seguiremos causando daño hasta que termine el especial y causemos un daño consecutivamente. Mucho ruido y pocas botanas. Es hora de demostrar que este personaje es uno de los más fuertes y de los mejores en este juego. La estrategia de esta partida va a ser hacer tiempo para que Batman de Flashpoint tenga una barra de especial, aplicarlo y después darle su buena botana a esta gatúbela que la mayoría de la gente odia. Aquí quiero que observen el efecto sobre área que está causando en los demás del equipo enemigo. Es algo bastante bueno. Y como les dije, dejamos aturdido y les damos unos buenos chicharronazos a este Batman para que se vaya a dormir. Después aturdimos nuevamente a Gatúbela, hacemos tiempo para que vuelva este Batman de Flashpoint y le suelte su cacahuate enchilado con chile de árbol. Vemos cómo tiene esa parte de la habilidad de la guadaña de Necron, se vuelve a activar y aparte tiene un buen remate de combo este Batman, así que es buenísimo para y con esta guadaña. Como vemos en pantalla, casi hemos derrotado a esta Gatúbela, no importa, nos han derrotado, pero sin embargo hemos demostrado que este equipo y este personaje sobre todo es bastante bueno. Botana de luto. Vean el daño que hemos causado solamente
y únicamente con este personaje. Eso es algo letal. Pasemos con el siguiente batalla, que pues vemos que a Batman lo he equipado con gears que aumentan el ataque básico nada más. Vamos a ver cuánto duramos en esta batalla. ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Ni me dieron tiempo de terminar la botana de luto para darle a este equipo. Vean el tiempo que duramos en esta batalla, fue demasiado corto. Una batalla bastante sencilla a pesar de la pasiva de Killer Frost. En esta batalla vamos a utilizar los gears del manto del destino, la guadaña de Necron y los cuchillos de Liga de Asesinos. Pues vamos a experimentar, vamos a ver cómo se desarrollan estos gears en esta batalla online. Aquí quiero que se fijen en el efecto sobre área que causamos sobre Nightwing. Es algo bastante bueno. Y también les comento sobre la estrategia. Dejamos aturdida a Harley Quinn y le damos una buena botana, porque seguimos con 400% de daño aumentado contra enemigos aturdidos. Quiero que vean la barra de vida de Nightwing, cómo entra al campo de batalla sin nada de vida. Eso es gracias a los cuchillos de experto de Liga de Asesinos. Vamos a esperar a que aplique su especial 3. Se nota que está desesperado este enemigo. Sin embargo, ese enemigo ya comió su botana de luto. Lamentablemente en esta batalla no se puede demostrar todo el poder de ese Batman, por eso les pongo las batallas de Gatúbela y de Batman Ninja. Ahí es donde se demuestra lo buena que es la botana. Pasemos con el siguiente equipo que vamos a derrotar y equipo que vamos a usar. En este caso vamos a utilizar los gears que utiliza Junior, el jugador, debido a que me parece una buena estrategia, porque este Batman puede llegar a ser sádico, pero también puede llegar a ser el médico de este equipo, debido a que su remate es bastante largo y puede curar bastante al equipo. Nos han dado botana de luto, pero no importa, lo hice con el fin de que mis compañeros se les baje un poco la vida, para que después vean cómo recuperan totalmente la vida gracias a este Batman de Flashpoint. Aquí quiero que vean el líquido de Superman, cómo pasa de rojo a estar totalmente limpio gracias a ese remate de combo que tiene ese Batman. Es buenísimo. ¿Qué quiere la gente? ¿Especial 1 o especial 2? Eligieron bien, especial 2, y consecutivamente le vamos a dar, como todos dirían, botana de luto para este equipo. ¿Qué otro personaje te gustaría analizar profundamente acá en el canal del Botanero 123? No te olvides de dejarlo en la caja de comentarios, yo estaré muy pendiente de ello. Y recuerda que si este video te sirvió de utilidad, no olvides de comentarlo y de suscribirte al canal, que eso me ayudaría muchísimo. Pues bien, sin nada más que decir, yo soy el Botanero 123. Hasta luego.